Y antes de empezar con el video les quería decir de que si llegamos a los 30.000 likes acá abajo, así que anda dale like, voy a intentar de hacerle una entrevista al dueño de OCN. Bueno, no hace falta ni que se los mencione, antes de arrancar el video les quería volver a comentar de que estoy trabajando hace ya más de un mes con OCN y están bancando todo este proyecto, por lo que estoy muy agradecido. Tenía muchas ganas de personalmente hacerle una entrevista al dueño de OCN, de básicamente cómo hizo para llegar hasta ahí, cómo hizo para crear una empresa exitosa en Argentina y cuáles son las claves de su éxito. Así que si les interesa, dejen su like acá abajo y si llegamos a los 30.000 likes, se la voy a ir a hacer. En la historia hubo grandes pensadores que lograron predecir de alguna u otra manera la aparición de eventos o creaciones. Por eso, esto es 6 predicciones de la literatura. Tenemos que recordar que la literatura no es solo una de las formas de entretenimiento más antiguas de la humanidad, sino también el medio que nos garantizó que existiera esa historia, ya que la historia empezó a registrarse por medio de la escritura. De acá surge la frase "la historia la escriben los vencedores", porque generalmente los que perdían no anotaban sus derrotas. Pero en fin, gran parte del conocimiento que hoy poseemos es gracias a los musulmanes, que tras la caída del gran imperio romano entraron en sus ciudades en búsqueda de los libros que escondían en sus antiguas bibliotecas. Entonces, sin hacerlos esperar más, vamos al primer punto. Videochat en la novela de Hugo Gernsback. Hugo nació en Luxemburgo el 16 de agosto de 1884 y fue uno de los autores más tempranos del género de la ciencia ficción, considerado por muchos como el padre de la misma, junto a otros escritores como por ejemplo Julio Verne. Antes de entrar en el mundo de la escritura, Hugo fue un empresario que trabajó en la industria de la electrónica, importando piezas de radio de Europa a Estados Unidos. Esto lo inspiró a escribir en el año 1911 la novela titulada que están viendo en pantalla. Sí, tremendo nombre, papu. Esta historia en particular, a pesar de su extraño y olvidable título, fue una de las más influyentes en su época. Al igual que muchas de las obras de ciencia ficción, los elementos que presagian objetos a futuro son varios, pero el más sorprendente es el precursor de tecnologías modernas como las de Skype o el FaceTime. En su novela incluyó un dispositivo llamado Telephot, que permitía a las personas verse mientras se hablaban desde largas distancias. Hoy nos puede parecer algo fácil de predecir, pero imaginemos que hace poco menos de 10 años se había usado por primera vez el término televisión, y este medio de comunicación no estaba muy difundido. De hecho, muchos no sabían de él, lo que puede llevarnos a creer que Hugo se inspiró un poco de esto, pero no podemos negar que si no fuera por él, la idea de las videollamadas no se le hubieran ocurrido a nadie, por lo menos en aquella época. Los antidepresivos de Huxley en un mundo feliz. Aldous Huxley fue un escritor y filósofo británico nacido el 26 de julio de 1894 en Godalming, Alemania. Aldous era miembro de una reconocida familia de intelectuales y es conocido por sus novelas y ensayos, también por sus relatos cortos, poesías, libros de viajes y guiones, donde ejerció como crítico de los roles, convenciones, normas e ideales sociales. Una de las obras que mejor expresan su pensamiento fue Un Mundo Feliz, del año 1931. La historia nos introduce una sociedad muy diferente a la actual, muy mecanizada y fría, precaria en valores y en sentimientos. Para ellos, el amor y la familia es algo vergonzoso, la vejez es algo espantoso y horrible. Bueno, capaz no tan diferente a la actual. Viven en un entorno completamente perfecto, en el que está controlado en minucioso equilibrio, solo consumiendo una droga llamada Soma. Esta droga te hace sentir muy bien y, según describe el propio libro, levanta un muro impenetrable entre el mundo real y la mente de sus usuarios. Como mencioné antes, todo el panorama social y político descrito en la distópica novela de Huxley podría interpretarse como una parábola profética sobre algunos aspectos del mundo actual, pero yendo a los detalles más específicos, Huxley presagió en su novela los antidepresivos, que en la medicina moderna no fueron considerados ni estudiados hasta el 1950 y que hoy forman parte de la rutinaria vida de muchas personas.
De hecho, se calcula que más del 15% de la población toma antidepresivos. Julio Verne anticipó la llegada del hombre a la luna en De la Tierra a la Luna. El gran Julio fue un escritor, poeta y dramaturgo célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Nacido en el seno de una familia burguesa en la ciudad portuaria de Nantes, Verne estudió para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven decidió abandonar ese camino para dedicarse a escribir y convertirse en el más popular y reconocido escritor de ciencia ficción. Incluso en ámbitos ajenos a la literatura de este género, y esto se debe, tal vez, precisamente a historias como De la Tierra a la Luna, en la cual predijo de manera bastante acertada y con numerosos detalles la llegada del hombre a la Luna, que se dio en 1969. Verne incluso llegó a realizar cálculos muy acertados sobre el grado de fuerza que se debería utilizar para lanzar el cohete al exterior de la atmósfera. Toda una proeza increíble. Increíble al igual que el spam que deben estar haciendo en estos momentos en la caja de los comentarios diciéndome que el hombre en realidad nunca llegó a la luna o pidiéndome un 5 hechos alucinaciones. Obviamente este no es ni por asomo la mejor predicción de Julio, pero sí es una de las más acertadas y visionarias. Los tanques de guerra en The Land Ironclads, de George Wells. Nacido en Londres en 1866, fue el autor de novelas masivamente conocidas, como La Guerra de los Mundos, y se convirtió en uno de los más prolíficos y proféticos de los escritores de ciencia ficción. En líneas generales, Wells se adelantó a exponer algunos de los problemas que la tecnología podría causar para la humanidad, pero también otras cuestiones más específicas, como la libertad sexual o la eugenesia. Uno de sus puntos más fuertes a la hora de las predicciones fueron los elementos bélicos. El rol de los aviones en las guerras y el uso extensivo de bombardeos fueron presagiados por Wells. Pero lo más acertado fue la descripción de tanques de guerra antes de que se inventaran. En el relato The Land Ironclads toma los en ese entonces existentes barcos de guerra con cascos de metal y los lleva a la tierra, creando así vehículos precursores de los tanques de guerra, capaces de cargar un arsenal de asedio nunca antes imaginado en un campo de batalla. Pero su predicción más útil y capaz de cambiar el curso de la humanidad se da en la Guerra de los Mundos, donde espero que si un día nos invaden seres de otros mundos, se mueran por no venir vacunados, y no porque los reventamos a bombazos nucleares. Edward Bellamy predijo las tarjetas de crédito y la televisión en Looking Backward. Nacido el 26 de marzo de 1850 en Estados Unidos, fue muy famoso por su novela utópica Looking Backward, ambientada en el año 2000. Esta novela imaginó desde el lúgubre siglo XIX cómo serían los Estados Unidos en el año 2000. Si bien consideró que sería un estado utópico bajo un régimen socialista, cosa en la que quizás le pifió un toque, predijo que las jornadas laborales serían más breves y que los trabajadores tendrían más tiempo de ocio. Casi que inventó los rascacielos y descubrió dos objetos muy curiosos en aquel entonces. Uno era un mecanismo de pago que prescindía del dinero en papel y se producía mediante una tarjeta emitida por el banco, o lo que hoy conocemos como una tarjeta de crédito o débito. El otro era un dispositivo utilizado para ver y escuchar conciertos en el hogar, algo muy parecido a lo que después se conocería como televisión. Aunque irónicamente estas dos predicciones se acercan más a un modelo capitalista estadounidense que al socialista en el que estaba ambientada la obra. Ballard habla de las redes sociales en 1977. Aunque hijo de padres ingleses, Ballard nació en Shanghái, China, en 1930, lo que probablemente inspiró que un gran número de sus escritos describan distopías. Sus cuentos y novelas se caracterizan frecuentemente por una exploración de los efectos psicológicos que tienen sobre sus personajes su entorno social, los paisajes en que se encuentran y la tecnología. Respecto a esta última, Ballard escribió en 1977 un ensayo en la revista Vogue
Vogue, imaginando el futuro, que resultó ser asombrosamente profético, particularmente el fragmento que te voy a leer a continuación. Creo que el paradigma de todas las fantasías del hombre en la última parte del siglo XX nos va a llevar a la transformación de la realidad en un estudio de televisión, uno en el que interpretaremos simultáneamente el papel de protagonista, productor y la audiencia. Todo esto será, naturalmente, con un trasfondo electrónico. Cada una de nuestras acciones durante el día, a lo largo de todo el espectro de la vida cotidiana, será instantáneamente grabada en video. En la noche nos sentaremos a ver las imágenes, seleccionadas por una computadora entrenada para elegir solo nuestros mejores perfiles, nuestros diálogos más inteligentes, nuestras expresiones más afectuosas, filmadas a través de los filtros más amables. Y luego juntaremos todo esto para tener una reconstrucción mejorada de nuestro día. Independientemente del lugar que ocupemos en nuestra familia, cada uno de nosotros será la estrella en la privacidad de nuestras habitaciones. Algo como en lo que hoy a muchos los convierte las redes sociales, siempre reflejando la imagen que desean que los demás tengan de ellos. Podríamos decir que la sociedad occidental actual es una combinación de distopías. Por un lado, la planteada por Huxley en Un Mundo Feliz, y por el otro, con 1984, de la mano de George Orwell, como ya vimos en el canal. Como vimos, muchos de estos escritores parecía que podían ver mucho más allá de su presente, cuando esto no era así. O por ahí sí, ponele. Esto pasa porque las grandes ideas de la humanidad empiezan siendo eso, ideas, porque un libro, o mejor dicho, una historia, intentan de enriquecer nuestra imaginación, llevándonos a mundos totalmente disparatados de los que nosotros conocemos, siempre manteniendo conexiones para lo que en algún momento fue ese sistema de cosas. Entonces, redondeando, no es que estos escritores podían ver el futuro, sino es que dejaban que su imaginación vuele alto, tan alto como cuando Verne nos llevó a la luna, o como cuando Wells presentó esas batallas en esos campos de asedio que tanto miedo nos daba por ese entonces. O como desde nuestra misma habitación elegimos los mejores filtros para resaltar nuestra normalidad.